¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gran abrazo acá desde la Ciudad de México. Cada vez que escucho al señor Donald Trump hablar sobre temas de política exterior, cada vez estoy más convencido de que quienes manejan el ajedrez de la política en los Estados Unidos lo pusieron ahí justamente por esta razón. Necesitaban un troglodita. Necesitaban a una persona que amenazara, que asustara, tal como él hace sus negocios, pues así, que tratara como trata a sus contrapartes en los negocios de manera intimidatoria. Es lo que está haciendo el señor Trump. Este lunes el señor Donald Trump ofreció un discurso desde Miami, la Florida, para intimidar a los militares de Venezuela, para presionar todavía más al gobierno de Nicolás Maduro. Aquí hago una pausa. Yo sé cómo están los corazones, los sentimientos, las mentalidades sobre este tema. Y por lo tanto he dicho, no es una historia de buenos y malos. He dicho, no es una historia de los amantes de la democracia contra los enemigos de la democracia. El asunto es más complejo y la situación está más revuelta. Y en esta ocasión el señor Trump, este lunes, repito, ofreció un discurso en el cual se dirige a los militares venezolanos, a los actuales militares que están todavía bajo la tutela del presidente Nicolás Maduro, para decirles: opten por la amnistía que generosamente les ofrece el señor Guaidó, por no decir que generosamente les ofrezco yo, el presidente de los Estados Unidos, porque de lo contrario van a perder todo. Porque sabemos dónde están las cuentas bancarias en diferentes partes del mundo de los jefes y de los altos mandos militares. Yo no digo que esto sea mentira, que sea verdad, no sé. Lo que sí digo es que aquí ya no se trata de defender o estar en contra de Nicolás Maduro y estar a favor de la oposición, o estar a favor de Nicolás Maduro y en contra de la oposición. Aquí de lo que se trata es de defender el derecho internacional. Es verdaderamente descarada la intromisión del gobierno del señor Donald Trump, evidentemente descarada. Yo sé que quienes sienten que les van a liberar del señor Nicolás Maduro en Venezuela dirán, pues no nos importa nada, que venga el demonio, pero que nos quiten a Nicolás Maduro. El problema está en que no tienen una mirada de alcance, más allá de la coyuntura, para darse cuenta de lo que verdaderamente puede llegar a pasar, no solamente en Venezuela, en Colombia, que está siendo utilizado su territorio como portaaviones para todo esto, con la complicidad de Iván Duque, evidentemente, de toda esta nomenclatura del gobierno actual, en el que atrás está Álvaro Uribe, definitivamente. Entonces, el día de hoy, lunes, que es cuando estoy grabando esta introducción para nuestro podcast presentado en nuestro canal de YouTube, el señor Donald Trump salió con una serie de cuestiones pues muy espectaculares. Incluso utilizó el dolor de una madre que perdió a un hijo en Venezuela, pero totalmente fuera de contexto, y nada más el dolor de la madre, como acostumbra el señor Donald Trump, como lo hizo durante la campaña, incluso para atacar a los musulmanes o para atacar al inmigrante. Así lo hizo, sigue utilizando la misma estrategia. Entonces, este discurso de hoy dirigido a los militares, diciendo que el señor Maduro es un títere de Cuba. Bueno, ahí podríamos discutirlo o no discutirlo, pero entonces, si aceptamos que el señor Maduro es un títere de Cuba, aceptamos que el señor Guaidó es un títere de Donald Trump, no de los Estados Unidos, porque Estados Unidos es mucha gente. Bueno, entonces, bienvenidos amigos a este podcast en nuestro canal de YouTube Entre Noticias. Les aclaro que esto en video es únicamente una introducción en video. Después voy a dar paso únicamente al audio del podcast, que está en diferentes plataformas y que estamos distribuyendo Entre Noticias. Aquí no necesitan verme, ni ver a Miguel Tínquez Salas, ni ver a Jaime Hernández. Simple y sencillamente con que pongamos atención al análisis y que sirva, que sea útil para la discusión. Algunos me piden que sea neutral y balanceado. Bueno, tenemos las grandes corporaciones en los Estados Unidos que no se pueden comparar con este canal de YouTube. Tenemos los grandes medios por todos lados. Hoy estaba yo escuchando esta de European News en español. ¡Qué bárbaro!
viniendo de Europa, qué periodismo tan pobre. Claro, están muy enojados porque no permitieron entrar a los eurodiputados. No les permitieron, pero claramente se les había advertido, después de que habían votado para reconocer al señor Guaidó, se les había advertido que no les iba. En fin, hay toda una, en mi opinión, no sé, si estuviese yo equivocado, me retractaría, pero hasta este momento me queda clara la manipulación, la propaganda, el uso mediático para manufacturar el consenso, para fabricar la opinión pública. Entonces, por lo menos dejen estos espacios para que escuchen otra voz, otro punto de vista. Y en este caso, he entrevistado ya a Miguel Tinker Salas sobre el tema de Venezuela y a Jaime Hernández sobre el tema de lo que está ocurriendo en Haití. Es tremenda la situación en Haití, donde, por cierto, cuando hubo elecciones que se tuvieron que repetir porque fueron denunciadas por múltiples irregularidades y por muy turbias, ¿qué hizo la OEA? ¿Qué hizo la Unión Europea? Habían dicho que era un ejemplo tremendo para la democracia en Haití y validaron las elecciones. ¿Por qué, no hicieron lo mismo en Venezuela? Y acá, que había una de cochinadas en las elecciones en Haití, validaron las elecciones, lo cual nos viene a demostrar que no hay tal imparcialidad de estos organismos. Hay intereses. Quiero agradecer una vez más a Vicente Serrano de Sin Censura, quien el viernes pasado invitó a sus seguidores, que son cientos de miles, en su canal de YouTube, para que se sumaran también a nuestro canal de YouTube. Aprecio mucho, Vicente Serrano, que le hayas dicho eso a todos tus seguidores. Y ahora nosotros aquí, pues nada más presentarles este espacio Entre Noticias para la reflexión, en el marco de algo que no está contenido en las entrevistas que realicé, porque fueron hechas antes de que hablara el señor Donald Trump, que ya les dije, están buscando presionar, fracturar desde dentro a los militares, diciendo cuidado, se van a quedar sin nada, etcétera, con la cuestión de la así llamada ayuda humanitaria, y con los medios de comunicación fuera de Venezuela, todos al servicio de manufacturar la opinión pública mundial. Entonces, en ese sentido, somos como el salmón, vamos contracorriente, al menos para que escuchen otros puntos de vista. Entonces, a continuación, aquí, Entre Noticias, en nuestro canal de YouTube, nuestro podcast número 5, que incluye estos temas: Venezuela y Haití. Para no perdernos en el vértigo, para entender los acontecimientos y darles un contexto necesario, es imprescindible leer entre líneas, analizar y debatir Entre Noticias. Una producción de rubenluengas.com. ¿Qué tal, amigos? Esto es Entre Noticias y me da muchísimo gusto saludarles. Soy Rubén Luengas desde la Ciudad de México. Nuevamente me encuentro aquí en la capital de la República Mexicana y le tenemos nuestro nuevo podcast, Entre Noticias. Miren, esta semana que estamos arrancando pues es muy importante, porque Juan Guaidó en Venezuela, que sigue siendo uno de los temas que tienen en suspenso a gran parte del mundo, aunque también vamos a hablar de Haití, Vamos a hablar también de la situación en Haití. Pero primero vayamos a esto de Venezuela, porque Juan Guaidó, que como ustedes saben perfectamente bien, ha sido reconocido por el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo digo más que reconocido, planearon, fraguaron evidentemente toda esta situación de lanzar a este señor como presidente autonombrado legítimo. Pero en fin, vamos a dejarlo así en la postura oficial. Lo que dicen todos los medios de comunicación del mundo. Ha sido reconocido por el señor Donald Trump. Bueno, el caso está que este señor ha dado como fecha el 23 de febrero. ¿Para qué? Para que entre por las buenas o por las malas o como sea la ayuda humanitaria que se está enviando a Venezuela a través de Colombia y una zona clave que tenemos que tener presentes todos, que es Cúcuta,
al norte del departamento de Santander, frontera con Colombia, donde se encuentran allá personas de la alta jerarquía política de los Estados Unidos. Ahorita les voy a decir, pero primero llegaron 3 aviones militares a esta zona, a Colombia, para de ahí desplazar lo que ellos llaman ayuda humanitaria. Yo no estoy diciendo que no la haya, no estoy diciendo que no haya medicinas, que no lleguen, y que mucha gente las está necesitando en Venezuela, sí, pero la Organización de las Naciones Unidas ha dicho claramente en este contexto que se debe despolitizar la ayuda humanitaria. Alguna vez recuerden que le preguntaron en la conferencia de prensa mañanera a Andrés Manuel López Obrador sobre ese tema, y él dijo: yo estoy a favor de la ayuda humanitaria, pero no solamente a Venezuela, a Haití, aquí mismo en México, a gran parte del mundo, y que se despolitice y sobre todo que esté separada completamente de cualquier tipo de intervención militar o de intervención o uso de la violencia. Lo mismo piensa la Organización de las Naciones Unidas. Exactamente lo mismo que ha dicho López Obrador es lo que ha dicho las Naciones Unidas sobre esta situación. Pero resulta que se encuentran allá 2 personajes, sobre todo Marco Rubio, el senador cubano-americano, bueno, nació en los Estados Unidos, pero de origen cubano, Marco Rubio, quien compitiera en las primarias republicanas para buscar la presidencia de los Estados Unidos, competía con el señor Trump. Bueno, Marco Rubio se encuentra nada más y nada menos que en Colombia, en Cúcuta. Se encuentra también el representante Mario Díaz Balart. Mario Díaz Balart. No lo confundan con el conocido conductor de televisión de Telemundo, que es José Díaz Balart. Son hermanos. Hay otro hermano, Lincoln Díaz Balart, pero en este caso Mario Díaz Balart, junto con el señor Marco Rubio, se encuentran allá para hacer la entrega de esta ayuda humanitaria para la fecha del día 23, pero entrega que no ha querido ser recibida por el gobierno de Nicolás Maduro porque considera que va vinculado a un asunto político y pudiera ir vinculado a otro tipo de cosas, de acuerdo con la percepción de Nicolás Maduro. Me pregunto yo, ¿qué hace Marco Rubio? ¿Qué hace un senador y un representante estadounidense ahí en Colombia para entregar una ayuda humanitaria? Hay quienes creen que esa sola presencia está demostrando que no se trata nada más de una ayuda humanitaria, sino de un interés profundamente político que tiene este representante, quien es conocido como the ouster in chief. Es decir, el expulsor en jefe, como el virrey que está planeando pues derrocar a Nicolás Maduro. Este Marco Rubio que se encuentra por allá en Colombia. Dentro de este contexto, bueno, mire, primero vamos a la entrevista. No, pero les digo de una vez, dentro de este contexto, el canciller Jorge Arreaza de Venezuela, de Maduro, ha revelado, ha confirmado que se habría, bueno, él dice no habría, dice sí, que se reunió con Elliot Abrams. ¿Quién es este señor? Ya les hablé yo en los anteriores, pero es el que ha seleccionado Trump para llevar la ayuda humanitaria y para restaurar la democracia en Venezuela, siendo que el señor Elliot Abrams, en su vida, entre comillas, como diplomático, ha aplastado la democracia, ha aplastado los derechos humanos. Si es la primera vez que lo escuchan, recuerden que el señor fue creador de escuadrones de la muerte en Centroamérica, fue de los arquitectos de la guerra de Irak, fue de los que le dieron el golpe de Estado en abril de 2002 al propio Chávez, es de los que apoyaron desde Ronald Reagan dictaduras criminales y el genocidio de Efraín Ríos Montt. O sea, no estamos hablando de una inocente palomita, al contrario, estamos hablando de un halcón, un super halcón que tiene otros atributos que son verdaderamente tremendos. Están en mi página rubenluengas.com si los quieren verificar y cotejar. Bueno, se supone que Jorge Arreaza se ha reunido en secreto con este señor, que ha habido mucha tensión, pero vamos a ver si sale algo de eso. Pero ojo, no se está reuniendo el gobierno de Maduro con la oposición, al menos que sepamos ahorita, sino con el representante de los Estados Unidos. Es decir,
los que están llevando la operación, pues. Vamos a platicar con el profesor Miguel Tinker Salas. Les presento una entrevista que grabé con él para este espacio de Entre Noticias sobre estos puntos. ¿Qué opina Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona, venezolano él, sobre este asunto? Entonces, amigos de Entre Noticias, el profesor Miguel Tinker Salas aquí en este espacio para preguntarle pues lo más reciente de lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Cómo estás, Miguel? Me da muchísimo gusto saludarte. Acá un poco de frío en Los Ángeles, pero bien, de otra forma todos bien. Bueno, curiosamente acá cuando estamos grabando esta charla en la Ciudad de México, tremendo calor el día de hoy. Yo todavía siento mucho calor. Miguel, te quiero preguntar, 3 aviones militares con ayuda humanitaria, supuestamente, que llegan a la frontera entre Colombia y Venezuela. La presencia del senador Marco Rubio y del congresista Díaz Balart. La fecha límite que, según esto, el señor Guaidó ha puesto del 23 de febrero para que entre a como dé lugar esa ayuda humanitaria. Jorge Arreaza, que confirma, dice él, que ha tenido reuniones con el enviado del señor Donald Trump, Elliot Abrams. Y por otro lado, la Organización de las Naciones Unidas, que dice que se debe despolitizar la ayuda humanitaria. ¿Cómo ves este escenario con el cual estaremos iniciando esta semana? Es un panorama complejo. Como bien sabemos, cuando traen una ayuda supuestamente, entre comillas, humanitaria, y la traen naves militares, y viene acompañado de un senador que ahora se ha convertido como el virrey de la política extranjera norteamericana para Venezuela, es sin precedente, es algo inusual. Y no solamente Marco Rubio, pero Díaz Balart recorriendo la frontera, acompañando a esta supuesta ayuda humanitaria, lo cual nos lleva a pensar que están politizando lo que debería ser en realidad ayuda humanitaria. Pero hay que contextualizarlo, ¿verdad? En primer lugar, ¿sufre Venezuela una crisis humanitaria? ¿Hay hambruna en Venezuela o hay una inflación galopante y hay escasez de productos y la incapacidad de comprarlos? Eso sería muy diferente a una hambruna como existe en Yemen o como existe en otros países donde en realidad sí existe una hambruna. Entonces hay que descontextualizar cada uno de estos temas, comenzando con el tema de la supuesta ayuda humanitaria y con una fecha límite que lo que busca es de nuevo politizarla, igual que hemos tenido del 23 de enero al 2 de febrero, al 11 de febrero, al 12 de febrero y ahora nueva fecha otra vez. Este 23 de febrero, la pregunta es, desde Cuba se advirtió que estarían también enviando de manera secreta, supuestamente, tropas, soldados estadounidenses a Puerto Rico y a República Dominicana, y si vemos el mapa, bueno, pues ahí derechito queda Caracas. Es decir, a estas alturas, ¿consideras tú que sí puede existir una intromisión militar por parte del gobierno de Trump en Venezuela? Yo todavía desmiento la idea de una invasión militar. Creo que ni los generales norteamericanos la están promoviendo porque se ven ya agotados y atrapados en Siria, en Afganistán y en Irak. Y bien saben que de nuevo una intervención en Venezuela no sería del día a la noche, ¿verdad? Bueno. Que ya existe cierto cuestionamiento en Washington, porque según el Wall Street Journal, Guaidó les prometió que esto se acabaría en 24 horas, 48 máximo, y ya están pensando cuál es el plan B, cuál es el plan C, o el plan C siempre era que Estados Unidos interviniera. Entonces creo que por el momento yo no creo que estamos ante una inminente invasión, más bien estamos buscando un pretexto para aumentar la presión, como el caso del 23 de febrero, para aumentar la presión y así tratar de aislar aún más todavía al gobierno de Maduro y crear una crisis dentro de Venezuela y dentro del ejército de Venezuela. O sea, que estalle por dentro, una implosión.
una implosión y sobre todo poner al ejército en forma en la cual se le puede criticar por tratar de impedir la llamada ayuda humanitaria. Pero el tema central es ayuda que llega por Cúcuta al estado de Táchira, ¿cómo se va a distribuir? ¿Cómo va a llegar a todos los rincones de Venezuela donde en realidad quizás podría hacer falta? O quizás la medicina, ¿verdad? ¿No sería mejor desbloquear las cuentas venezolanas y utilizar ese dinero para comprar la comida y para comprar las medicinas y para hacerlas llegar a Venezuela más directamente? Eso para mí sería la solución, no imponer sanciones que debilitan y que en realidad no permiten la importación de productos que hacen falta. A propósito del senador Marco Rubio, que se encuentra por allá en la frontera entre Colombia y Venezuela, ¿cuál es tu opinión nuevamente sobre el famoso correo electrónico en el cual pone en entredicho la cooperación y las relaciones entre Estados Unidos y López Obrador por no apoyar, no reconocer a Guaidó y no desconocer a Maduro? Yo creo que para México es muy interesante ver lo que está ocurriendo en relación a Venezuela para entender que si México llegaría a enfrentarse a Estados Unidos de alguna forma, lo mismo ocurriría en el caso mexicano. La misma presión política, económica, social, se le aplicaría a México de la misma forma que se le aplica a Venezuela. Por eso la importancia de tener esta política de respetar los derechos soberanos de los países, de no intervenir en los asuntos internos de los países y de buscar forma de mediar, de negociar, de discutir pacíficamente y llegar a un acuerdo pacíficamente. Yo sigo insistiendo, es la única solución en Venezuela, porque si no se encuentra, si no se reconoce a la presencia del otro, esta crisis y esta polarización continúa. Bien, una última pregunta, Miguel Tinker Salas, en este contexto. El hecho de que el canciller venezolano Jorge Arreaza, es la noticia que ha circulado este domingo por todos lados, se dice, y él lo ha confirmado, que se ha reunido de manera privada o en secreto en 2 ocasiones con Elliot Abrams, quien es el enviado del presidente Trump supuestamente para restaurar la democracia en Venezuela. Él dice que no puede revelar el contenido de las conversaciones, pero que efectivamente se han reunido y que ha habido mucha tensión. Bueno, se dice, pero no se confirma. Entonces, uno tiene la incertidumbre de dónde se realizaron las reuniones. Tendrían que haber sido en Washington o en Nueva York en relación a las Naciones Unidas o a la presentación ante la Organización de Estados Americanos, ante la OEA. Se puede confirmar fácilmente porque el itinerario de cada uno de los dos es materia pública en cierto sentido. Tendría que haber sido en Washington en relación a la OEA. Yo creo que si hablaron, excelente, que sigan hablando, que sigan negociando. Creo que es la única solución para desmontar esta crisis. Bien, te dije con una última pregunta, pero te agrego, el papel del gobierno de Iván Duque y de Colombia a estas alturas y utilizando su territorio efectivamente como portaaviones, o sea, ha sido absolutamente descarada la postura del presidente Iván Duque. Y es lo que se esperaba, porque estamos hablando de Iván Duque, pero atrás de Iván Duque está Álvaro Uribe, y la política que hemos visto por parte de Uribe y de Duque es consistente con la política que han mantenido en relación a buscar un cambio de régimen en Venezuela, igual que la de Bolsonaro en el caso de Brasil, aunque la frontera, y yo siempre he temido que un enfrentamiento ante esta frontera, una frontera que ya es volátil, independientemente de la crisis política que existe en Venezuela, una frontera que históricamente ha sido volátil en el contexto del contrabando, en el contexto de los huachicoleros, en el contexto de nuevo de conflictos entre la guerrilla o el ejército o posiblemente 2 ejércitos, siempre sería el detonante de lo que podría ser el pretexto para agudizar la crisis en Venezuela. Ese es el temor. Obviamente Duque se está prestando para eso. La llegada de Marco Rubio, de nuevo, es sin precedente que un senador americano se involucre en la política extranjera de su país de tal forma, y también que se preste Colombia para hacerlo es aún realmente crítico para la situación y no ayuda absolutamente nada para resolver esta. Y extraño, ¿no?, que un senador viaje así físicamente, haga presencia para una entrega supuestamente humanitaria.
pero no es por la presencia, su presencia no se debe a que va a entregar, su presencia está ahí para agudizar la crisis, para polarizarla aún más todavía, en cierta forma, creo que es el pretexto que están buscando. Cuando senadores viajan a Afganistán o Irak, lo hacen como parte de una misión para investigar algo que ya está establecido por el Departamento de Estado. Aquí el Departamento de Estado parece haberle dado carta blanca a él para hacer lo que quisiera. O sea, él es el que está mandando la política norteamericana hacia América Latina. Y de nuevo, atrás de este grupo están los intereses realmente bien preocupantes de sectores cubanoamericanos de la ultraderecha que buscan no solamente en Venezuela, hay que recordar lo que dijo Bolton, que Venezuela es el primero, pero después sigue Cuba. Después sigue Nicaragua. Ya el Wall Street Journal reveló que en el caso del Departamento de Estado están buscando aumentar la presión sobre Cuba, quieren de nuevo alistarla como Estado que patrocina el terrorismo, quieren incrementar las sanciones contra Cuba y quieren hacer lo que Nixon hizo en el caso de Chile, hacer gritar a la economía venezolana, luego hacer gritar a la economía cubana, y igual después siguen con Nicaragua. Sí, o sea que parafraseando también a Clinton, pero en otro contexto, es la economía estúpida, ¿no? Hacer gritar la economía y por ahí reventarlos en implosión. Fue la palabra que utilizó Kissinger y Nixon cuando vamos a hacer gritar la economía chilena, cuando le vamos a eliminar su mercado de cobre. Perfecto, Miguel Tinker Salas, te agradezco muchísimo por este enlace allá desde Pomona, California, y acá la Ciudad de México, Entre Noticias. Te agradezco mucho. Gracias a ustedes. Buenas noches. Pues ahí tienen ustedes lo que nos dice el profesor Miguel Tinker Salas. Y por otra parte, vamos a hablar de la situación en Haití. Recientemente, en los últimos días, ha habido protestas, ha habido heridos, ha habido muertos en este sufrido país haitiano cuya capital es Puerto Príncipe, que nos podemos ir al origen del cual también nos va a hablar Jaime Hernández. Y el origen pues tiene que ver con muchísimos años atrás, pero cuando Haití ha logrado presentar en su presidencia a alguien que trata de cambiar la situación de la pobreza, de la vergüenza del país más pobre de la región que es Haití, y que si no son los terremotos son cuestiones sociales y políticas, y que ha tenido dictadores, etcétera, y que cuando se ha tratado de llevar a un presidente como Jean-Bertrand Aristide, quien fuera sacerdote salesiano, pues fue derrocado por el señor, déjenme ver, bueno, ahorita fue derrocado por Estados Unidos, ¿verdad? Pero de esos polvos vienen estos lodos también. Y ahora hay una situación de corrupción tremenda, hay una situación de aplicación del neoliberalismo tremendo, hay una situación de hambre tremenda y, oh sorpresa, los que se llenan la boca con la palabra Venezuela, no les escucho decir Haití. No les escucho decir Haití. Los que se llenan la boca con la palabra Venezuela no están hablando del drama de Haití. Hemos querido brindar también este espacio en conversación con el periodista Jaime Hernández, para que él estuvo durante el golpe de Estado en contra de Jean-Bertrand Aristide, conoce el terreno, conoce la situación política y nos platicó al respecto en entrevista para Entre Noticias que les presento a continuación. Amigos, tenemos ahora a Jaime Hernández, periodista mexicano que tiene una amplia experiencia como corresponsal en diferentes partes del mundo y quien estuvo en el derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide, precisamente allá en Haití, que, como les comentaba anteriormente, está viviendo horas de verdadero horror nuevamente. Y conoce el país y conoce la situación Jaime Hernández, quien actualmente es el encargado de la sección Sin Fronteras del periódico mexicano La Jornada. Jaime, me da mucho gusto que estés nuevamente con nosotros aquí Entre Noticias y preguntarte, Jaime, si nos puedes hacer una síntesis pues de cómo se llegó nuevamente a este episodio de violencia y dramático al grado de que hay cadáveres regados y no con la misma atención periodística lo que pasa en Haití, que reciben otros temas. Sí, pues básicamente haz de cuenta que es un viejo cuento del horror.
de que se reproduce una y otra vez en Haití a lo largo de los últimos 2 siglos, desde que Napoleón Bonaparte envió a sus tropas de intervención. Desde entonces ha habido una sucesión de operaciones encubiertas patrocinadas por Francia o Estados Unidos para poner ahí a un títere, para que justamente se dediquen a vigilarles parte de su patio trasero en el Caribe. Uh-huh. Y es lamentable que estos gobernantes, que han sido la mayoría incapaces, pues y además corruptos, han sido incapaces justamente de terminar con este ciclo de pobreza, de violencia, y es lo que está pasando. En el curso de las últimas horas ha habido 7 muertos, como tú bien señalas, con muertes, cadáveres ahí en las calles, como digo, es ya como una postal inamovible de ese país que ha vivido así en el curso de los últimos años, y Estados Unidos no hace nada, ¿no? Y es realmente es increíble lo que está pasando en este país, y que de alguna manera es una vieja lección de en qué se convierten los ensayos, las historias de intervención en América Latina y el Caribe, porque Haití es finalmente eso. Oye, algunos podrían decir, bueno, ¿y por qué Estados Unidos? ¿Por qué no se están quejando de que no intervenga Estados Unidos, por ejemplo, en Venezuela? Y ahora el periodista Jaime Hernández dice, y Haití, y Estados Unidos no hace nada, por fin. A ver, ¿cómo resolvemos esa ecuación? Lo interesante del caso es que, claro, cuando no se conoce bien la historia de Haití en particular y de América Latina en general, se pueden llegar a este tipo de conclusiones. Yo quisiera, para explicarlo muy brevemente, yo diría que en el caso específico de Haití es una pequeña isla que en el año 2003-2004 tuvo un gobernante, Jean-Bertrand Aristide, que por primera vez quiso sacudirse el tutelaje de Estados Unidos y de Francia. Después de aquella dictadura horrorosa de Papadoc, sí. Finalmente llega Aristide y quiere sacudirse este tutelaje. Bueno, y cuando intenta sacudirse este tutelaje de Estados Unidos y Francia, Estados Unidos organiza una operación encubierta para derrocarlo y deciden mandarlo a África. Sí. Porque el tipo quería sacudirse este tutelaje. Y tú dijeras, bueno, ¿y qué sentido tuvo? Que se hubieran deshecho de él, que las cosas mejoraron. Pues no mejoraron. Todo lo contrario, como estamos viendo en el curso de las últimas horas, sigue siendo el mismo infierno, con gente abandonando la isla. En Estados Unidos tienen una de las diásporas haitianas más grandes en el hemisferio. Y por cierto, el presidente Donald Trump quiere regresarlos a Haití, porque todos están bajo la protección de los famosos programas de TPS, y ahora también quieren expulsarlos a ellos. Entonces, es realmente... eso te habla de la miopía, de la ignorancia que ha tenido este gobierno de Donald Trump, no solamente en el caso de Haití, sino ahora en el caso de Venezuela. Y sus asesores, ¿no?, que le están asesorando en esto. Ya que recuerdas a Jean-Bertrand Aristide, un hombre que, por cierto, era sacerdote salesiano, y que muchos lo criticaron porque decían que estaba violando el derecho canónico que impide que los ministros de culto no que voten, etcétera, sino que le entren directamente a la política, un poco lo que ocurrió también con aquel obispo en Paraguay. Pero él era de los primeros que pasaron ahí del sacerdocio salesiano por la miseria, por la pobreza, por la situación en Haití, y pues ahí el señor Clinton es el que encabezaba este rechazo, pues, para que tuvieran una autonomía y pudieran dirigir su destino de manera soberana, ¿no? Exacto. Pero la historia se ha conjurado contra ese país. Ese país ha sufrido terremotos, epidemias de cólera, gobernantes corruptos y estadistas desde Francia y Estados Unidos que han intervenido sin importarles realmente el destino de una población que se ha convertido en la más miserable de todo el hemisferio, Rubén. Sí, mira, fíjate, tengo aquí unos datos. Dice, la situación de los haitianos siempre ha sido muy precaria, pero se agravó en los últimos meses en un contexto económico difícil, con una fuerte depreciación del GORDE,
la moneda oficial, una elevada inflación, a lo que se ha añadido una crisis de electricidad derivada de la escasez de gasolina. Las personas están furiosas, acusan al gobierno de corrupción, desfalco de un programa venezolano mediante el cual se enviaba petróleo a precios favorables a Haití. Los manifestantes coreaban consignas y sostenían mantas en las calles de Puerto Príncipe preguntando ¿dónde está el dinero de Petrocaribe? En fin, y luego dicen ¿por qué plantea este artículo? ¿Por qué no le hacen caso? ¿Por qué no preocupa a Haití como preocupan otros? Dice porque no son blancos, porque son negros, y pone todo este perfil racial. ¿Tú cómo ves eso? Pues es verdad. Y además porque Haití, a diferencia de Venezuela, no tiene ni petróleo ni oro, básicamente. Uh-huh. Entonces, ¿cuál será el escenario en los próximos días en Haití, que no ha recibido, como decíamos al principio, una cobertura mediática pues ni siquiera cercana, sino muy lejana pues a la que han recibido, por ejemplo, lo de Venezuela y otros asuntos, ¿no? Yo mismo he estado muy concentrado en lo de Venezuela, pero no podemos ignorar esto que está pasando ahí en Haití. No se puede ignorar. Lo que pasa es que no es lo mismo un teatro de operaciones y de intervención como es el que se está preparando desde la frontera con Colombia y Venezuela a un infierno que ya todo el mundo sabe que es un infierno en Haití. Yo recuerdo en el 2004 cuando estuve ahí, recuerdo que cuando fui a entrevistar al líder rebelde, me acuerdo que iba entrando justamente por el mercado de Petén y recuerdo, nunca se me olvida, Rubén, había los cadáveres de 3 muchachos infestados por moscas y todo el mundo pasaba junto a ellos como si no pasara nada, como si fueran perros muertos, como si fueran animales muertos. Y esas mismas escenas se están repitiendo hoy. Y Estados Unidos no hace caso, le importa francamente un carajo. Y eso es realmente lo indignante. Eso es lo indignante, que no solamente los gobiernos se queden callados, sino que los medios de comunicación concentren toda la atención en estos preparativos. Hoy mismo estábamos viendo cómo el senador Marco Rubio ha llegado a la frontera con Colombia, acompañado del diputado, el republicano por Florida. Sí, Mario Díaz Balar, ¿no? El congresista Mario Díaz Balar. Exacto. Y hoy mismo escuchábamos las declaraciones también del presidente de Colombia, Iván Duque, augurando que dentro de muy poco se va a producir el efecto dominó entre los altos mandos venezolanos. Es decir, ellos siguen apostando por una rebelión, están auspiciando tras bambalinas para que el ejército, los altos mandos del ejército se subleven. Estados Unidos ahorita está muy ocupado preparando la intervención en Venezuela y por eso les importa un carajo lo que está pasando en Haití. Pues muy fuerte. Fíjate que estuve hablando con Miguel Tinker Salas aquí Entre Noticias y también abordó este tema de la presencia de estos congresistas, uno senador y otro representante, pero en el caso de Marco Rubio, él decía, bueno, esto viene a demostrar, dice, ¿cuándo se ha visto que un senador, cuando quieren llevar una ayuda humanitaria, vaya personalmente? Dice que esto más bien forma parte de la provocación, según Miguel Tinker Salas. ¿Tú cómo la ves? Efectivamente, es parte de ese. Marco Rubio se ha convertido en el comandante en jefe de la intervención, se ha convertido en uno de los, a todos efectos, en uno de los generales operativos de la Casa Blanca, junto con el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. Uh-huh. Es inconcebible realmente. Y además tienen como lugarteniente al presidente de Colombia, Iván Duque, que también está ahí. Hoy mismo le preguntaron qué pasaba, si iba a aceptar él las tropas de Estados Unidos en territorio colombiano, porque hay protestas de colombianos diciendo, bueno, Colombia ni siquiera todavía puede resolver el problema de la paz en su propio país, y ahora vamos a recibir a tropas de Estados Unidos. Y bueno, el presidente Duque se ha defendido como gato panza arriba, diciendo que lo que quiere Colombia es reforzar el cerco diplomático, escucha, el cerco diplomático y humanitario en Venezuela. Y mientras tanto, el propio Duque dice que están trabajando para que se produzca este efecto dominó entre los militares venezolanos. Entonces, como te podrás imaginar, es toda una operación y por eso mismo nadie le hace caso
a los haitianos en un país que se está incendiando. Sí, y en el caso de Haití hay que aclarar que ahí de lo que se trata es de ir en contra de la lógica de la economía neoliberal, la que defiende Estados Unidos. Ahí la que está fracasando absolutamente y en medio de una tremenda corrupción inconmensurable es precisamente el criterio de la aplicación de la economía neoliberal. Jean-Bertrand Aristide no iba por una economía neoliberal. Evidentemente, cuando lo derrocaron y que tú cubriste eso y que estuviste allá, se trataba de ponerle diques a toda posibilidad de transformación, de cambio, de que no exista el más mínimo ejemplo en ningún país, ni siquiera en Haití, el más mínimo ejemplo de que pudiera tener éxito una economía que se salga de los criterios del así llamado Washington Consensus, que es el recetario, el decálogo del recetario neoliberal para la región, para toda América y los países del Caribe. Entonces, pararon a Jean-Bertrand Aristide, han venido apoyando a una serie de gobiernos distintos que apoyan la economía neoliberal, y aquí tenemos los resultados de esa economía neoliberal, que es la que curiosamente el señor Guaidó quiere poner en Venezuela. Exactamente, e irónicamente es muy curioso, Rubén, este dato que hace rato estaba revisando las condiciones que ha presentado el gobierno de Haití para tratar de evitar que la sangre llegue al río, y ha dicho, si tú lees las propuestas que ha presentado el gobierno de Haití, podría decirse que son una copia de las medidas que ha presentado el presidente de México para terminar con la corrupción y terminar con el hartazgo de la población con precisamente el fenómeno de la corrupción. Por ejemplo, en Haití también han anunciado, se van a acabar con todos los privilegios de los gobernantes, se van a acabar con todos los casos de corrupción, va a haber una reducción del aparato burocrático y se van a investigar todos aquellos funcionarios del gobierno que estén vinculados con tramas de corrupción, como la que mencionaste hace un momento, el caso de los fondos que fueron canalizados por Venezuela. Muy bien, Jaime Hernández, pues te agradezco muchísimo que demos un espacio a Haití para que también nuestros seguidores de Entre Noticias tengan esta perspectiva de un tema que está en una situación bastante grave allá en Haití. Te agradezco muchísimo, Jaime. Un fuerte abrazo, querido Rubén. Gracias. Bien, nuevamente muchas gracias a Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona y a Jaime Hernández, periodista del diario La Jornada y antes corresponsal para otros medios en diferentes partes del mundo, en Europa, en Afganistán, en Irak, donde por cierto le voy a pedir, yo creo que lo voy a hacer pronto, le voy a pedir a Jaime, ustedes conocen a un periodista muy famoso que se las da de muy acá. Bueno, Jaime fue testigo de que ese periodista hizo un verdadero teatro, contrataron a unos tipos ahí, no voy a decir todavía dónde, pero dispararon ahí sus tanques y todo, y para hacer un stand-up de televisión y decirle a la gente, miren cómo estoy, fue una verdadera patraña. Y el señor sale todos los días en México dando las noticias, pero primero le voy a pedir autorización a Jaime para que él nos platique directamente esta experiencia. Pero gracias a Jaime. Y quiero dar las gracias a Pastor Delgado, quien es el que realiza la edición, el que nos asesora en todos estos asuntos tecnológicos para que pueda existir este espacio de Entre Noticias, que ya lo estamos subiendo también un día después de que sale en audio en nuestras diferentes plataformas, estas que ustedes de Spotify, de iVoox, en fin, todos estos espacios. Luego lo subimos a nuestro canal de YouTube, al cual se están suscribiendo muchísimas personas. Gracias también a la colaboración de Sin Censura de Vicente Serrano, quien me entrevistó el viernes pasado. Voy a estar todos los viernes con él, y quien amablemente a sus más de 800,000 suscriptores les ha pedido que se suscriban a mi canal. Muchos lo están haciendo. Un fuerte abrazo, mi querido Vicente. Gracias, y gracias a Pastor Delgado también por la realización, la edición de este material. Espero que la información haya sido de su interés. Hay que estar muy pendientes durante esta semana de lo que ocurra en Venezuela y muy pendientes también de cómo evoluciona la situación verdaderamente dramática en Haití. Y vamos a ver si sale algo
decían que no querían diálogo, en fin, si efectivamente Jorge Arriaza habló con Elliot Abrams, ojalá quepa la sensatez por parte de este señor Abrams, ojalá se respete el derecho internacional aquí y ojalá muchos de los que están pidiendo ahí no vayan a acercar una polarización tal en Venezuela que tengamos que lamentar. No queremos sangre, no queremos derramamiento de sangre. Hay que darle opción a la paz y opción al diálogo. Eso es muy importante. Gracias amigos de Entre Noticias y les espero en el próximo podcast. Gracias por estar con nosotros. Una producción de rubenluengas.com. Conducción Rubén Luengas. Edición Pastor Delgado.